digamos, es un tema donde uno dice, bueno, pues ¿cuáles, digamos, esos valores que estamos defendiendo? En el caso de Semana, pues gran parte de lo que ha construido Semana ha sido gracias a ese periodismo de investigación, que ha jugado papeles importantísimos en el proceso 8000 de los 90, en el destape de la parapolítica, en el tema de las chuzadas de Lazo, hoy en día con lo que ha pasado con el ejército, que es un tema muy ingrato, muy difícil, pero donde se va construyendo una credibilidad producto de una apuesta por aclarar los rincones oscuros de la democracia, donde uno dice, ¿cómo es posible que en Colombia durante 8 años nadie hubiera denunciado las atrocidades de los paramilitares? Eso es una reflexión para la sociedad colombiana. Y venimos a denunciarlo en Semana y no lo denunciaron en los periódicos regionales, que era donde estaban pasando. Y aquí venían defensores y luchadores de derechos humanos, el párroco, diciendo están masacrando a los campesinos. Y todo el mundo los tildaba de estafetas de la guerrilla. Estos mamertos, estos izquierdistas. Entonces, yo creo que hay una reflexión muy de fondo, no solo para el periodismo, sino para la sociedad, de cuáles son los mecanismos, digamos, para empezar a entender y para empezar a protegerse, donde la dignidad, donde la civilidad, donde el derecho a la vida se vuelven absolutamente esenciales. Y ahí veo que hay una serie digamos, la primera preocupación que yo veo es la conexión con esa realidad, la conexión con un país que ha estado desconectado. Y ahí yo, digamos que voy a hacer un paralelismo un poco forzado. ¿Cómo es posible que el New York Times y el Wall Street Journal no se hayan olido la crisis financiera del 2008? Estaban a 4 cuadras, eran sus fuentes. Esa codicia desmedida de la crisis financiera del 2008, que después nos dimos cuenta que llegó a unos extremos absurdos y unas cifras que pusieron a tambalear el mundo, y ahí a 3 cuadras estaba el periódico más prestigioso del mundo, cuyas fuentes eran precisamente Wall Street, y no dijeron nada. ¿Dónde está el periodismo de investigación ahí? ¿Dónde está el espíritu crítico? ¿O es que les parecían maravillosos esos bonos billonarios que se pagaban? O sea, ¿entendieron cuál era el papel o cuál era su rol frente a eso? ¿Es que eso está bien? ¿Les parecía bien que se jugara con los subprime de esa manera sin que los clientes y las hipotecas y las personas que estaban apostando su vida y su casa a eso? Y lo segundo, en Colombia, creo que es parte de lo que está pasando hoy en día, de la desconexión que tienen ciertos sectores con el país. Yo creo que gran parte de la tecnocracia, que ustedes como estudiantes de la, pues no me da miedo decirlo, de la mejor facultad de economía del país, tienen, es la desconexión con el país. Muchos modelos matemáticos, mucha teoría y cero conexión con el país real. Y ahí hay un problema real que nosotros desde el periodismo estamos tratando de resolver. Y por eso Semana se ha dedicado a las regiones hace 10 años, a hacer foros en las regiones, a tener el Premio Regional de Periodismo, a apoyar a los periódicos regionales, a hacer talleres con ellos, a mandar a los periodistas, a crecer el número de corresponsales a pesar de la crisis en todas las regiones. Y da la casualidad que este país es cada vez más de regiones. Y miren Barranquilla, miren los polos de desarrollo, por ahora urbanos, porque el tema rural es un problema en Colombia, un problema de cómo vamos a abordar el territorio a la prosperidad. Ese es el gran dilema de este país hoy en día. ¿Cómo vamos a tender puentes en el país urbano, en los Barranquillas que están creciendo, en las Calis que están creciendo, con el Pacífico, con Buenaventura, con Guapi, con Tumaco, que son centros aún urbanos, para no hablar de Arauca y demás? Entonces yo creo que eso creo que es la desconexión del gobierno, es una desconexión del país, de un equipo de gobierno, diría yo, de altísimas cualidades intelectuales. No cogen los ministros, yo creo que ahí no hay ningún pendejo, no hay ningún primíparo, todos tienen experiencia, todos tienen PhD, es una cosa aterradora, la cantidad de doctorados, entonces pergaminos todos, ya, un minuto más, pergaminos todos los pergaminos. Y vimos, se le estalló el paro cafetero, le estalló el paro del escándalo de la justicia, se le vino Panamá encima. Y bueno, pero
¿Dónde está el olfato? ¿Dónde está la manera de conectarse con esos procesos que van a ir cocinándose y nadie se da cuenta? Hay que estar conectado, hay que saber qué está pasando, hay que hablar con la gente. Y eso, al menos, es la esencia y la naturaleza que hacemos nosotros como periodistas. Entonces, con esto termino. El tema de cómo los medios y cuál es el futuro de los medios, yo creo que está en que los medios tienen que convertir en unas empresas intelectuales, donde tienen que volver los valores, donde la subjetividad es importante, donde la opinión es importante, pero no la opinión del hígado, sino la opinión razonada. El Economist siempre ha fijado sus posiciones y hoy en día es la revista más influyente del mundo. Y toda la objetividad, esa intelequia, objetividad, que nosotros somos una especie de Olimpo periodístico allá arriba, que no tiene nada que ver con la realidad, eso pasó a la historia. Todos tenemos posiciones, todos tenemos valores, y el acto de transparencia más importante de un periodista que le pide transparencia a la sociedad y a los políticos y a los empresarios, señalándolos y tildándolos y denunciándolos, el primer acto de transparencia de un periodista es decir, ¿saben qué? Yo tengo una opinión también, pero lo voy a decir honestamente, argumentadamente y tratando de hablar con las dos partes. Y de ahí se puede construir, digamos, esa empresa intelectual, ya sea a través del periodismo escrito, digital, debates, foros o información especializada, que es poco más o menos la que manejan los periodistas economistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santos. Ahora tenemos el placer de tener a Raúl Evangelos de la revista de Economist. Muchas gracias a todos, ante todo, por la invitación y bueno, por ser parte de este panel tan distinguido acá en Bogotá. Yo creo que luego de lo que se ha hablado, una de las cosas que quizá podría serles más útil es un poco cuál ha sido mi experiencia, porque yo creo que la pregunta de ¿se necesitan economistas, periodistas o periodistas economistas? Es una pregunta que yo he estado queriendo responder durante los últimos 17 años de mi carrera, y creo que la respuesta es economistas periodistas, y les voy a explicar un poco por qué. O sea, yo en realidad estudié economía, soy de El Salvador, y luego de estudiar economía toqué la puerta del periódico, digamos, más grande que había ahí, y lo primero que dijeron al ver mi perfil fue: ¿tú estudiaste economía? Ah, bueno, vas a cubrir economía, porque nadie quería cubrir economía. Eso ya no existe, pero así comenzó mi carrera. Tuve oportunidad de trabajar en Latinoamérica, en Estados Unidos, y luego me encontré en Venezuela trabajando para el Wall Street Journal, escribiendo sobre las nacionalizaciones del presidente Hugo Chávez y todo lo que pasaba ahí. Y durante mi cobertura me di cuenta que digamos, el periodismo había avanzado tanto, los medios digamos, internet había avanzado tanto, que la cobertura día a día de qué era lo que pasaba ya no era tan importante, ¿no? Me daba cuenta, como decía el profesor Hosterer, que muchas personas hacían las preguntas equivocadas sobre temas, digamos, de finanzas, de economía, de negocios. Y también me di cuenta que muchos expertos, entre comillas, decían unas barbaridades horrendas. Entonces empecé a analizar en realidad hacia dónde iba el periodismo y hacia dónde quería ir yo también. Y me di cuenta que lo que quería era, aunque yo ya había estudiado economía, yo nunca había estudiado periodismo y me había hecho periodista. Lo que necesitaba era especializarme aún más en finanzas y en economía, y eso hice. Para hacer corta la historia, eventualmente me di cuenta, estudiando y volviendo al periodismo, que en el periodismo se está dando el fenómeno, más que todo a nivel internacional y particularmente en Estados Unidos, de lo que se le puede llamar el periodista experto. Si usted